Vamos a empezar con una crítica a los trabajos que han entregado ayer. La interpretación de la consigna. Me sorprende, hay algunos trabajos que no entiendo qué es lo que han interpretado del texto de la consigna del trabajo práctico 2, porque han hecho cosas que o se adelantaban al trabajo práctico 3 que no han sido pedidas, o han hecho cosas que no las entiendo. Entonces quería consultarles, no sé si alguno de los autores de las láminas que están acá están en el anfiteatro, ¿qué es lo que malinterpretaron? Porque en ningún momento se les pidió que desarrollaran el conjunto. Originalmente hemos dicho que había una secuencia donde en el trabajo práctico 2 se veía el edificio y en el trabajo práctico 3 se armaba el conjunto. Pero en algún momento también dijimos que iban a entregar junto el 2 y el 3, pero nunca lo presentamos al trabajo práctico 3. O sea, nunca pedimos que armen el conjunto. Y sin embargo hay gente que lo hizo. No está ninguno de los autores presentes. ¿Sí? ¿Qué es lo que te ha confundido? Perfecto. De todas formas, creo que a esta altura del partido ya está claro que repetir lo mismo que hay en el instructivo no es lo que se pide. O sea, entiendo que el trabajo práctico 1 se hayan equivocado, el 2 también, pero sin pedirlo al 3, repetir lo que ni siquiera está descrito cómo hay que hacer, me llama también la atención. Ha habido varios trabajos, me llamaba la atención, de combinación de edificios que estaba anunciado pero no estaba pedido, o incluso de rotación del edificio con respecto al terreno que diseño del sector interno. En la clase del martes pasado dijimos que frente al virtual fracaso del rediseño del sector interno y considerando que esta parte del ejercicio era para hacer músculo, para poder desarrollar las habilidades básicas de modelado BIM, preferíamos que se concentren en la parte 2 y 3 del instructivo, o sea, el diseño del edificio, el diseño del conjunto, y que adoptemos el sector interno diseñado por la cátedra. Y esto lo hacíamos para prevenir problemas que ya se veían a venir de alternativas del sector interno que no funcionaban o que tenían problemas. Entonces preferíamos, en vez de gastar energía en criticar y corregir cosas del sector interno, que ustedes adopten el sector interno de la cátedra. Me llama la atención que, o sea, también se dijo que aquellos alumnos que hayan tenido un sector interno bien desarrollado lo podían utilizar y eventualmente podía ser motivo de un punto bonus. Pero la gran mayoría de gente que utilizó el sector interno, que en realidad creo que la mayoría utilizó el propio desarrollado, no son diseños que uno puede decir que están muy desarrollados o muy elaborados o que sean más apropiados que el de la cátedra, más allá de que lo de la cátedra es una cuestión muy superficial. Hemos dicho siempre que era un diseño para cubrir el espacio nada más. Es evidente, por ejemplo, que plantear un sector interno en medio del edificio es terriblemente problemático porque se pierde mucha superficie de exposición cuando se está pidiendo un edificio de grandes luces con una altura importante. Cosas como esta que realmente creo que no resisten un análisis funcional, que además hemos dicho tampoco que no lo íbamos a hacer, porque se supone de que ustedes ya tienen una cierta experiencia, una cierta capacidad, están en tercer año y no deberían cometer errores de diseño, errores constructivos, por lo menos a nivel conceptual graves. No porque utilicen el sector diseñado por ustedes son candidatos al punto bonus. No. Solamente si es un trabajo que ha sido ponderado como algo destacable, si ustedes están seguros realmente de que el sector interno está como corresponde, pero por sobre todo cerramos la crítica del sector interno. El sector interno en el medio es más común de lo que yo me podía imaginar y realmente creo que es una solución que a todas luces es incorrecta. Y yo les diría, desechen todas esas alternativas. Veamos el diseño del edificio.
Desde el comienzo del ejercicio, en general los alumnos están utilizando un criterio de diseño que no es válido. El criterio que ustedes utilizan es, bueno, tengo tales variables, tomo una estructura, tomo un muro cortina, en general alternativas o variaciones menores de lo que hizo la cátedra, y a eso lo mezclo. Un ejemplo de algo diseñado de esa forma es, por ejemplo, Frankenstein. Una mezcla de pedazos que no tienen nada que ver con otros y que termina siendo un monstruo. No es que esto sea un monstruo, estos son algunos trabajos que tienen cosas destacables, ya vamos a hablar de esto. Pero la metodología de diseño, mejor dicho, ustedes no han utilizado una metodología de diseño, han utilizado una metodología para probar, tratando de cumplir formalmente con las reglas que se les piden. Y la idea de la cátedra es tratar de reproducir un ejercicio de diseño real, donde ustedes se plantean la existencia de una idea previa y a partir de esa idea el desarrollo de una estructura, el desarrollo de una fachada, el desarrollo de una cubierta, de una resolución tecnológica, que sea consistente con esa idea. Entonces necesitamos una idea principal que guíe el proyecto. No es válido mezclar cualquier estructura con cualquier muro cortina. El criterio que hemos adoptado para la consideración de cuando un trabajo cumple con el requisito de ser una variación o mejor dicho, una alternativa del diseño de la cátedra, es mucho menos pretencioso. No estamos esperando una idea original, sino simplemente lo que vamos a considerar es volumen de modelado. No vamos a apuntar tanto a la calidad del diseño como sí a que realicen el ejercicio mínimo que les pedimos. El objetivo del ejercicio es que ustedes practiquen el modelado de las estructuras, los muros cortina, de los diferentes comandos y entidades de ArchiCAD y que lo practiquen en el contexto del proceso de diseño. Porque cuando uno replica lo que se hace en el instructivo no aprende. Porque no se está planteando los problemas que el día de mañana va a tener. Nosotros tenemos muchos años de experiencia con videos instructivos, tenemos largos años y les podemos garantizar que estar 6, 7 horas haciendo un instructivo no enseña si no hay una práctica posterior donde se apliquen esos conceptos en un caso original. El objetivo era ese, darles algunos ejemplos de cómo proceder para que ustedes desarrollen el propio. Incluso se desarrolló un modelo básico. Como pensábamos que iba a ser demasiado atrayente ese modelo básico, hemos dicho, bueno, desarrollemos un par de alternativas. Pero todo el mundo, ¿qué es lo que ha hecho? La alternativa del pórtico. Aquí hay una repetición casi infinita de trabajos que son muy parecidos. Y cuando uno piensa en las posibilidades que tiene el diseño, es imposible que haya tantos trabajos parecidos. Obviamente no estamos pensando que se han copiado, pero sí estamos pensando que no han puesto ganas en el trabajo, no han trabajado haciendo algo que les gusta, sino simplemente cumpliendo mínimamente con los requerimientos de la cátedra. De todas formas, bueno, hay algunos trabajos que tienen algunos aspectos que son destacables. No hay ninguna duda que este trabajo que está acá, desde el punto de vista de la fachada, le ha puesto ganas, tenía ganas de hacer algo. Ahora, el desarrollo de planta y el desarrollo de la lámina no se entienden. Estas perspectivas recortadas que le faltan al edificio partes del muro cortina o estas plantas. En este caso también tenemos un trabajo interesante en muro cortina, pero blanco total en lo que había que hacer adentro. Supongo yo que se habrá olvidado o no habrá podido insertar el sector interno, que entre paréntesis está en la web de la cátedra, ni siquiera lo tienen que diseñar, no lo tienen que modelar. Lo pueden bajar como módulo. Otro de los casos típicos, bueno, el pórtico se ganó el premio mayor, pero en segundo lugar está replicación del ejemplo de las vigas de celosía y en tercer lugar está estereoestructura. Pero que además eran simplemente ideas disparadores para que ustedes a partir de eso hagan alternativas
o planteen otras estructuras. No eran restrictivas las opciones, eran ejemplos. Estos son claros ejemplos de problemas de replicar exactamente la idea hasta los mismos colores y además con una lámina incompleta y mal desarrollada, que ya vamos a ver el tema de la lámina. Después hemos detectado también algunos errores en lo que sería el diseño constructivo. No tenemos intenciones de criticar lo constructivo, lo funcional, no es la especialidad de la cátedra. Sin embargo, hemos dicho al comienzo de la materia que hay como prerequisito un cierto nivel de resolución de ciertas cosas que, bueno, tenemos que señalarlas, pero no vamos a desarrollar la solución porque eso correspondería a que ustedes o ya sepan o lo consulten en las cátedras específicas. En este caso tenemos una estructura, realmente no entiendo, porque tenemos la mitad es un pórtico y la mitad son vigas de filigrana. Mezclar mitad de un tipo y mitad de otro tipo. No es que no se pueda hacer, pero queda muy claro que es un cortar y pegar y tomar la mitad de un pedazo y la mitad de otro. Independientemente de que eventualmente se podría hacer, termina siendo algo que no tiene racionalidad, que no tiene sentido. La idea de tomar un edificio de grandes luces plantea un reto que es además más puro, porque ustedes no tienen tantas tipologías estructurales y las tipologías estructurales son relativamente claras. Este caso, uno de los pocos que hicieron arco, y me parece bien, me parece que es un trabajo muy interesante, pero nuevamente hay pequeños detalles, o no son tan pequeños detalles. Se supone que en un arco el corrimiento del agua se produce en el sentido de la curvatura. Hay un trabajo muy importante desarrollado acá, pero que va en contra de la lógica de la función de la cubierta como protección hidrófuga. Me parece interesante que hagamos cosas creativas. Lo apoyamos, lo valoramos, pero tratemos de que estén dentro del paraguas de las cosas lógicas y racionales. Otro clonado del trabajo de la cátedra. Hay muchos casos que han utilizado estereoestructuras, pero no resuelven el problema de qué es lo que pasa en este sector. O sea, le ponen un techo, llegan con el muro cortina, no sé de qué forma se resuelve la conexión o el cerramiento del edificio en la parte donde está toda la estructura, la estereoestructura. No les pedimos detalles. Hemos dicho desde el comienzo que estamos a nivel de un anteproyecto y que el BIM tiende a hacer creer que las cosas están mucho más resueltas de lo que realmente están, pero que haya conceptos. No les pedimos que esté la canaleta, pero que haya una idea lógica de que tiene una solución, hay una forma de extraer el agua. Me parece muy obvio que el quiebre este responde simplemente a la idea de diferenciar o hacer una alternativa que sea diferente, pero que no termina de tener sentido y que además va acompañada de una diagramación que peca de muchos problemas. El usar dos escalas que son parecidas en la misma lámina para dos plantas que son principales no es algo que se lo acepten en ningún taller, estoy seguro. No tener correspondencia en las escalas, poner las vistas, las figuras, uno un poquito más abajo, otro más arriba, son cosas básicas. Yo creo que se enseñan en Morfología 1 y en Sistema de Representación. Bueno, utilicemos el lenguaje técnico. Nuevamente, la idea de poner la cubierta y no pensarlo sistémicamente al edificio. Son pocos elementos. Lo que tienen que resolver es un sistema que está compuesto de una estructura para grandes luces, una fachada de cerramiento y una cubierta. Y el tema se daba especialmente para que funcionalmente no tengan ningún problema. Lo único que había como exigencia funcional es que haya una circulación, una linealidad para que se produzca después la articulación. O no pudo, cosa que implicaría de que no se ha tenido la responsabilidad de por lo menos de ver los videos donde se han explicado las herramientas para hacer eso, o no le interesó, porque no darse cuenta del problema es obvio. A nosotros como docentes ver detalles de ese tipo es frustrante.
Fíjense, acá hay dos trabajos que tienen exactamente el mismo problema. Acá tenemos una estructura que es un pórtico, la mitad de un pórtico triarticulado. Básicamente se cae. No quiero explicar cómo funciona un pórtico triarticulado, pero este lugar de acá no resiste momento. Entonces, si no resiste momento, eso se cae, salvo que tenga un apoyo acá, pero acá no se ve que haya estructural nada. Puede ser que como diseño quede interesante, pero en BIM, que es una interpretación constructiva del modelo, necesariamente tenemos que ver esas cosas. Si estuviéramos en modelado geométrico solamente, como idea preliminar, vale, porque después vendrá quizás el desarrollo conceptual, el anteproyecto, etc. Pero acá estamos ya estudiando las ideas preliminares de la estructura, de la fachada, de la cubierta. De todas formas, me parece un trabajo interesante porque hubo acá la intención de no replicar lo que hizo la cátedra. Más allá del error, es un trabajo que valoramos porque hay una voluntad de trabajar, de hacer cosas. Y estoy seguro que Tacheco va a aprender mucho más que otros que han entregado modelos que no tienen errores, pero que son réplicas de la cátedra. Nuevamente, el mismo caso anterior no se resuelve, y acá se lo ve perfectamente, no se resuelve el edificio como sistema. Diagramación. Por ahí alguien preguntó si podían utilizar dos láminas o más láminas. Hemos dicho claramente que parte de la diagramación era resolver el problema de tener que circunscribirse a un formato fijo. Sin embargo, hay gente, y no uno, sino varios, que optaron por modificar el formato. Bueno, no. Por más que el trabajo, lo que esté adentro esté bien, que de todas formas no está totalmente bien porque hay otras cosas para criticar, como por ejemplo que no hay un diseño que se diferencie, no se puede arbitrariamente porque a uno le resulte más fácil violentar el formato porque el formato es una de las cosas que queremos que se resuelvan. Es un obstáculo puesto a propósito para que ustedes tengan que resolverlo, tengan que pensar en las escalas, tengan que pensar los niveles de abstracción, cómo se organizan las cosas. Esto que tenemos acá tampoco es aceptable. Hay un juego de llenos y vacíos en la lámina que hay que respetar. Yo tengo que poder identificar que esto es un dibujo diferente a este. Son dos figuras diferentes que tienen que separarse. En la facultad será motivo de una reprimenda, una nota baja, pero en un trabajo en serio, el juntar dos láminas y que de repente un contratista malinterprete que algo pertenecía, que algo estaba mal ubicado, puede significar mucho dinero. Y ustedes van a ser los responsables por los errores que se cometan en la obra. No es un detalle menor la documentación. Supongo que esta persona no tuvo tiempo, porque pensar que esto es una descripción del edificio, creo que es evidente que no. Nuevamente, una densidad y una falta de correspondencia en las escalas, estos saltos de escalas entre los frentes y las plantas, en algunos casos se puede hacer, está bien. En general, primero hay que priorizar una perspectiva exterior para mostrar el edificio, cómo se lo ve, cómo se lo percibe ese edificio, el lugar más común que es de afuera. Tres perspectivas interiores y ninguna exterior sin mucho estudio. Y la verdad es que suena un trabajo hecho nuevamente muy a las apuradas, sin meditación. Nuevamente, el hermano mayor y el menor. Una perspectiva que no se entiende qué es lo que quieren mostrar, es prácticamente el frente. ¿Qué sentido tiene mostrar estos dos niveles? En los videos y en los instructivos se dice claramente que son dos niveles operativos.
Eventualmente el día de mañana podrá haber una planta de cielos rasos, podrá haber un entrepiso técnico dentro del paquete estructural, donde sí podrán marcarse cosas, porque habrá circulaciones técnicas y habrá, me imagino, tableros y cosas por el estilo, circulación de aire acondicionado, etc. Pero estamos en el anteproyecto. ¿Qué sentido tiene mostrar esto que además no nos dice nada? Es simplemente un cuadriculado. ¿Y esto de acá? Acá nuevamente falla la expresión del edificio como elemento a explicar. No es el sector el que nos interesa el edificio. Observen las imágenes pegadas sobre el margen. Yo entiendo que uno podría en alguna infografía pegar imágenes sobre el borde, pero no la pego en un pedacito. Hago una diagramación donde desaparece el margen y me voy en toda la extensión de la imagen. Nuevamente, una lámina con una densidad inaceptable. ¿En qué taller les permiten que el corte vaya puesto en vertical? Nuevamente, la cuestión estructural es un pórtico triarticulado. Estos dos elementos se apoyan entre sí. Si yo los separo, deja de ser un pórtico triarticulado, pasan a ser dos pórticos que se caen. No es que no se pueda hacer esto, pero si yo hago esto, entonces tengo que resolver que el apoyo resista momento, porque tiene que resistir el vuelco. Y si tiene que resistir un momento, no puedo afinar el pórtico hacia abajo. Cuando yo afino, lo que estoy haciendo es producir una articulación. De todas formas, nuevamente, en este caso, hubo una intencionalidad. O sea, es un error que les sirve para aprender. Creo que el sector interno tampoco está muy bien resuelto. Se nota con bastante claridad que no hay un uso racional del espacio. En estos casos, yo les recomiendo vuelvan al sector interno de la cátedra. Nuevamente el pórtico monoarticulado, pero además de 40 metros de longitud. Puede ser como idea formal, pero estructuralmente está mal. Nuevamente la cubierta sin resolver el problema del cerramiento. Ahí se ve clarísimo, esto es el cielo raso. Bueno, en este caso no se supo resolver los encuentros. Una diagramación absolutamente incompleta porque no tengo las dos plantas mínimas, independientemente de los cortes o los frentes que podrían faltar, por lo menos las plantas tienen que estar, eso es la información básica mínima. Me parece que ya se están aburriendo de ver pero quiero que se den una idea de lo que tenemos que hacer nosotros. Porque no tenemos que corregirlo e indicarles a ustedes. Y sabemos que muchas de estas cosas no son errores que ustedes desconozcan, sino que simplemente lo han hecho porque no lo han hecho con tiempo al trabajo, no sé, ustedes me contarán por qué. Acá tenemos este muro, supongo que será una piel, está interesante, pero ¿qué correlato hay con esta piel con respecto al edificio? ¿O es simplemente agarrarlo al edificio de la cátedra y cambiarle y poner una piel en un costado? Creo que no hace falta decir muy mucho de la diagramación de esta lámina. No hay escalas, no hay relaciones, no está el contenido arquitectónico. Algunos destacados por algunas circunstancias. Este trabajo que nos apareció en general muy interesante formalmente como búsqueda formal, tiene muchos problemas, pero empieza con una idea y que esa idea se puede seguir desarrollando y corrigiendo. Hay para rescatar un hilo conductor que nos permite evolucionar el proyecto en un sentido que es interesante, formalmente interesante, aunque no sea el motivo de esta materia la explotación de la parte formal.
pero hay una voluntad de hacer algo. Acá también es uno de los pocos trabajos que se han hecho con arcos. Creo que estructuralmente está demasiado chato el arco, pero bueno, se busca la solución de no tener que modificar el interior del sector interno yéndose a una altura menor. Este también es un trabajo quizá excesivamente fraccionado, pero que por lo menos demuestra que ha habido interés en hacer algo interesante, algo formalmente interesante. Bueno, este es un trabajo interesante, la búsqueda formal de la cubierta. Es original, creo que sea uno de los pocos casos donde ha habido el uso de algo que no sea el pórtico, la viga de filigrana. Por ahí quizás exageró con la fractalidad y le faltaba un poco de constructividad, resolver muchas de las cosas que hemos hablado antes. Pero nuevamente, es un trabajo que se nota que se hizo con ganas. La persona que hizo esto tenía ganas de trabajar y estuvo mucho más tiempo trabajando y resolviendo problemas que otros que han replicado el procedimiento de la cátedra. Y esto es lo mismo. Dentro de una tipología básica, por lo menos hay una búsqueda formal. Yo les preguntaría, ¿qué tienen para decir en defensa de ustedes? ¿Por qué muchos de los errores que se ven en las láminas, que son errores no forzados, por decirlo en términos deportivos, por qué tantos errores no forzados? Es un diálogo, no es una crítica, es un diálogo para saber qué cosas se pueden mejorar para que más adelante en la materia se vayan corrigiendo. ¿Alguien quiere decir algo? ¿Les quedó claro la crítica? Lo único que prácticamente no ha habido son los que esperábamos que iba a haber mucho, que son problemas de modelado técnico. Realmente los errores técnicos de modelado son mínimos, porque en general se han atenido tanto a los procedimientos de la cátedra que son pocas las variaciones donde ustedes han tenido que explorar caminos nuevos, buscar herramientas nuevas. La tercera parte del trabajo práctico vence la semana que viene. En la tercera parte lo que ustedes tienen que hacer es armar el conjunto con el edificio que ustedes han diseñado, con una simetría de ese edificio y diseñar una articulación dentro de un contexto que les damos nosotros. La variable de diseño en este caso es la organización, cómo combino los dos elementos. No hay tantas alternativas, entonces yo les pediría que, como hay muchas cosas para corregir el trabajo práctico 2, lo piensen al 2 a partir del 3. O sea, pensando en que tienen que organizar un sistema de dos elementos que son simétricos, aunque no necesariamente ortogonales, pueden estar girados, o podrían ser, digamos, no necesitan que sea simétrico, perdón, podrían tener variaciones de posición, eso es un error mío, no es simétrico. Para acá es evidente, bueno, hay una simetría especular en diagonal, pero podrían ubicarlos de otra forma. No es un requisito que sea simétrico, pero sí que sean idénticos. Son dos elementos que están articulados con un nuevo elemento que ustedes tienen que diseñar. Vamos a trabajar con los módulos. Se puede utilizar un PLN como módulo. Ustedes han modelado el sector interno, lo han guardado como PLN, han modelado el edificio, lo han guardado como PLN y después han insertado el módulo interno, el sector interno como módulo dentro del edificio. Ahora, cuando uno utiliza un PLN, dentro de ese archivo va asociado un montón de información que no es necesaria para la función de módulo. Por ejemplo, todas las vistas que ustedes, todas las pestañas, frentes, plantas, etcétera, que ustedes van desarrollando, se guardan dentro del PLN.
es como que si yo tuviera un archivo 3D más un montón de archivos 2D, donde está el frente, el corte, etc. El PLN no es un formato de archivo eficiente para trabajar en módulos, donde yo estoy tratando de reducir la cantidad de información a lo estrictamente necesario para que yo pueda traer ese objeto dentro de mi otro objeto. Entonces, Archicad tiene un formato que es específico para eso, que es el formato módulo, que es el archivo PLN al cual le saco todo lo que no es necesario para que sea un archivo autónomo. Empezando por toda la parte de diagramación, láminas, todo eso desaparece. Desaparecen los marcadores de corte, desaparece toda la información que no sea modelo estrictamente. Eso es muy sencillo de generar, uno va a una planta, pone guardar como y el mismo nombre y mod, extensión mod, y se guarda con módulo. En el trabajo práctico 3, ustedes van a tener, y acá voy a filtrar por tipos de archivos, fíjense que tengo los proyectos de Archicad, acá tengo los mod, van a tener el sector como módulo, que eventualmente para la representación exterior del render podrán desactivarlo porque es una forma de reducir la carga de gráficos. El entorno, que es algo que le damos nosotros, lo que ya viene diseñado. El edificio, y en este caso hemos agregado un módulo específico para la parte de árboles. ¿Por qué? Porque los árboles son muy pesados, hacen que el archivo sea demasiado pesado, entonces eventualmente quizás lo que convenga es trabajar la ambientación únicamente en planta con árboles en 2D y introducir únicamente árboles en los lugares donde nos resulte práctico para hacer una perspectiva o un render, que vamos a ver una forma rápida de realizar un render. Este es el archivo completo donde se ve esto que estoy seleccionando acá, que es el entorno, son las manzanas, las calles, la plaza con la iluminación, donde yo tengo inserto como un módulo el edificio, que obviamente está inserto en dos oportunidades, donde puedo insertar también como referencia el sector interno, en este caso creo que no está inserto, sí, no está inserto, porque quería ganar en velocidad, donde también podría insertar los árboles, que es lo que yo les sugiero, no insertarlos en toda la manzana, sino si vengo y hago una perspectiva de este sector, únicamente inserto los árboles que se ven. Incluso para aquellos que tengan computadoras que tengan poca memoria o que no sean muy poderosas, podríamos admitir que incluso no trabajen con el entorno, sino que reproduzcan únicamente un sector de lo que sería la vereda, de forma tal que las perspectivas donde se ven, que son las más pesadas, donde se ven mayor cantidad de elementos, puedan trabajar con cierta tranquilidad. De todas formas, lo que sería la planta de techo se puede reproducir con la planimetría en 2D. Dentro de este archivo, ustedes tienen que resolver esta articulación. No le vamos a dar cómo hemos modelado esta articulación. No va a haber un instructivo desarrollado paso a paso. Le vamos a mostrar un par de ejemplos, pero no le vamos a dar los procedimientos porque justamente queremos que no copien lo mismo, o por lo menos si lo copian, que tengan que hacer ingeniería inversa, ver cómo está hecho y tratar de replicarlo, con lo cual estaríamos contentos porque estarían aprendiendo muchísimo más. Se pueden insertar objetos que no son necesariamente de Archicad. En el caso de este modelo, el texto expo ha sido objeto modelado en SketchUp y traído a Archicad. Incluso también, si no mal recuerdo, la textura del piso es un material que ha sido traído de SketchUp también. Le pongo un material, lo importo y después puedo utilizar ese material dentro de Archicad. Con lo cual,
hay un camino para ampliar rápidamente dentro de lo que es lo que ustedes ya conocen, que es SketchUp, algunos materiales para usarlos dentro de Archicad. Si yo quisiera insertar algún objeto, se tiene que crear una vista de planta, archivo, interoperabilidad, combinar. Lo bajan al archivo de SketchUp, lo buscan de alguna forma, supongamos que queremos insertar, acá está el texto, un ómnibus, abrir, y simplemente lo ponemos, obviamente en la calle, no en la vereda. Y obviamente también ubicado correctamente. Eso tendrán que moverlo, posicionarlo, bueno, etcétera. No tienen problemas en traer cosas de otros programas. Incluso si hubiera algún material acá, yo lo podría reutilizar. Para simplificar los retoques finales, aplicar algún color diferente o alguna textura diferente, hay otro mecanismo dentro de Archicad que es más intuitivo. Documentos, imagen creativa, pintor de superficies. El pintor de superficies se parece mucho más a los programas de render o otros programas donde uno tiene un conjunto de materiales donde yo selecciono algo y lo aplico. Aunque hay que tener la precaución de aplicarlo sobre objetos que no sean módulos. Esto de trabajar en interfaz chiquita es un problema. Han visto rápidamente, selecciono el material y lo aplico. El problema que habría es que cuando es un módulo, yo no puedo aplicarle el material. Eventualmente, si es que únicamente es para desarrollar la perspectiva, podrían venir acá. Si es que no es conveniente, pero si lo necesitan hacer, pueden agarrar el gestor de módulos vinculados, agarrar alguno de los módulos, romper el vínculo. Se convierten en elementos regulares. Con eso yo lo que estoy haciendo es explotando el comódulo. Estaríamos deshaciendo la lógica de la forma de trabajo, pero bueno, me permitiría trabajar unificadamente para la aplicación de materiales.